tal? Muy buenas tardes, apreciables amigos y comunidad de FIFA Cursos, tu mejor impulso. Qué gusto saludarles en esta ocasión, en donde estaremos abordando las particularidades respecto a esta reforma a la Ley Federal de Trabajo en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada y la implicación del cambio también en materia de tiempo extraordinario. Los saluda a su servidor Irving Leví Pérez Aguilera, quien tendrá el privilegio de estar compartiendo en los siguientes minutos justamente este análisis de dicha reforma, la cual, pues dicho sea de paso, es importante considerar respecto a el entorno, la especificación que tenemos respecto a cuestiones a nivel internacional que guarda justamente esta parte de la reducción de la reforma, perdón, de la reducción de la jornada a través de la reforma laboral. En ese sentido, es importante considerar la exposición de motivos que nos dan para efectos de, pues, enunciar esta actualización, de enunciar qué es lo que tenemos que estar observando dentro de las particularidades en materia laboral. Es importante considerar que a la luz de lo que establece esta especificación respecto a la parte que tiene que ver con el tema meramente laboral, no se circunscribe a una cuestión fiscal. Aquí no estamos viendo o no vamos a ver cuestiones de si soy actividad empresarial, si soy reciclo, si soy de X o Y régimen, me aplica, no me aplica, no, porque aquí particularmente vamos a abordar temas a nivel laboral. Aquí la particularidad es siempre y cuando tú ostentes o tengas. Excelente, gracias, gracias chicos. Sí, les decía que esto tiene que ver particularmente con ciertos acuerdos que están vigentes a través de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales pues establecen a sus diversos países miembros la obligación de poder observar pues este bienestar, esta mejora en la calidad de las relaciones de trabajo que ostentan con los trabajadores con la finalidad de que puedan ser sí más productivos, pero también preservar una cuestión a nivel individual en donde a través de reducciones de jornadas se puedan destinar más tiempo para la familia, se pueda destinar más tiempo inclusive para procurarse de manera individual el trabajador. Y pues con ello, a nivel sociedad, se tenga un mayor rendimiento, una sociedad más integrada, que es a lo que al final de cuentas pretende llegar esas disposiciones de carácter internacional, pero también el poder llevar a cabo de alguna manera un combate al estrés laboral que en la actualidad se vive en cualquier centro de trabajo. Un estrés que probablemente puede impactar en cuestiones emocionales, cuestiones psicológicas, cognitivas, en las cuales pues es importante prestar atención. Tan es así, por ejemplo, que en México pues se ha observado la importancia de establecer inclusive una norma oficial mexicana que regula justamente temas de carácter psicosocial que prevé a través de ciertos cuestionarios, a través de ciertos ordenamientos, pues la importancia de identificar de manera puntual cuál es el ambiente a nivel laboral. En ese sentido, esta parte la recoge a nivel federal el gobierno mexicano, apoyado por supuesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en donde establecen recomendaciones para los países miembros y que con ello pues puedan darle un seguimiento puntual y específicamente a nivel Latinoamérica. Es importante considerar que de este lado del continente, de este lado del mundo, normalmente el corte del tratamiento en materia laboral que tienen los países latinoamericanos, sudamericanos, no es un corte que vaya tendiente muchas veces a preservar esa calidad de vida o esa producción, esa reducción de jornada, sino más bien pretendiendo a través de jornadas excesivas de trabajo, pues el establecer de alguna manera
incrementar la productividad. De ahí que cuando miembros sudamericanos, latinoamericanos, se adhieren a esta OCDE, a esta Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente tienen varias áreas de oportunidad en donde es importante que consideren la actualización de diversas disposiciones que a nivel local, a nivel país, se tiene. Tan es así, caso por ejemplo, en Colombia, esta reducción laboral, actualmente ellos, si no mal recuerdo, están ya sobre las 46 horas, 46, 42 horas, y ellos particularmente pues ya habían empezado hace un par de años justamente con esta reducción en materia laboral. Si bien es cierto, México se ha tardado un poco en aplicar o implementar estas disposiciones, pues es porque guardan ciertas particularidades los diversos países miembros por una cuestión política, también por una cuestión a nivel local, que probablemente pues les es difícil a nivel Congreso el efectuar o aplicar este tipo de normativa. Sin embargo, es importante considerar que para esto, pues tenemos las referencias de algunos países que han demostrado o que han mostrado que con la reducción de la jornada laboral se tiene particularmente una mayor eficacia en el momento de inclusive medir el rendimiento, la productividad de ciertas industrias. En este sentido, es importante considerar entonces el hecho de que para estos efectos, la la prerrogativa, el objetivo de estar allí, tanto para países referentes en el área como lo son México, Costa Rica o Colombia, pues es justamente lograr esa productividad, esa eficacia, que al final del día va a impactar inclusive en un tema a nivel de cálculo, de determinación del Producto Interno Bruto. Hasta allá se va justamente todas estas disposiciones, cosa que al día de hoy, pues igual a nivel nacional, pues sí, nos hace falta un poco el poder ajustar o hacer una reingeniería en algunos sectores de ciertos procesos que inclusive pues pueden optimizar mayormente la parte que tiene que ver con la materia laboral. En ese sentido, también la exposición de motivos de la reforma involucra un aspecto medular que textualmente te lo voy a mencionar, así lo enuncia la iniciativa, la reforma, en la exposición de motivos, el impacto de la participación laboral de las mujeres ya en un plano formal. En esencia, lo que expone o lo que deja entrever la exposición de motivos es que con la inclusión del sector femenino a cuestiones laborales, pues de alguna manera ha tendido a circunstancias que actualmente pues se han venido modernizando, se han venido adecuando y adaptando a una nueva realidad, a un nuevo esquema que como sociedad tenemos hoy por hoy. Dejamos a un lado quizás el tema eh, de conceptualizar que el género femenino pues era exclusivamente destinado para labores del hogar, para labores locales, y ahora tenemos un contexto donde gran parte del género femenino pues se involucra, se adhiere a cuestiones laborales y obviamente pues eso eleva la productividad también en muchas empresas. Sin embargo, obviamente, dentro de este nuevo esquema y por propia necesidad, algunas familias, pues al trabajar tanto papá y mamá a la vez, esta reforma contempla, pues, de cierta manera, esa posibilidad de poder brindar a las mujeres particularmente, la posibilidad de que puedan, con esta reducción, pues, destinar un poco más de tiempo al hogar, a la familia y que esto, vuelvo a repetir, así lo expone la reforma, pero de manera muy particular a un servidor, pues le parece que no solamente es exclusivo del género femenino, también al género masculino. Entonces, tanto para trabajadoras como para trabajadores, es importante conceptualizar que ese tiempo que se reduce o pretende reducir en la dosificación de la jornada,
Pues al final del día, el impacto a nivel familiar, a nivel núcleo familiar, pues justamente es parte de eso que se conceptualiza como los beneficios que se pueden materializar, se pueden traducir al momento de ir aplicando gradualmente estas disposiciones. De ahí que esto, enfatizo, es una cuestión gradual, no es una cuestión que vaya a ser de la noche a la mañana y que de hecho está proyectada para culminarse en esa transición hasta el 2030. Esta transición empieza ya, de hecho ya empezó, muchachos, estamos ya en el proceso de, y es importante atender a qué es lo que debemos de hacer para de a poco irnos adecuando como sociedad, como empresarios, como dueños de negocio y voltear a ver quizás algunos otros esquemas que ahora con inteligencia artificial, tecnología, pues de alguna manera nos permitan eficientar procesos que, fíjate, hasta dónde nos puede llevar. En caso de no requerir o no visualizar un incremento de la plantilla laboral, pues al final del día esto se puede traducir entonces en optimizar procesos, pero invirtiendo en infraestructura, cosa que en ocasiones algunas industrias pueden llegar a conceptualizar de una manera lejana a sus posibilidades económicas. Me queda claro que hay algunas industrias que particularmente no son susceptibles a invertir tanto en una infraestructura, sino que dependan exclusivamente del factor humano. En este sentido, dependiendo del sector económico donde tú te estés desarrollando, es importante que atiendas, valores, visualices cuál es el entorno que circunscribe a las cuestiones laborales para ti, porque no va a ser lo mismo para industrias manufactureras, industrias de servicios probablemente, el invertir o poner a disposición tecnología cuando lo que le da vida al negocio mismo, pues al final de cuentas es el factor humano. Y aquí viene el reto particular y es donde pues costó en su momento mucho trabajo el poder contemplar una transición gradual para estos efectos. Por ello es que las reformas en esta materia, en cuestión laboral, hay cuestiones que se reforman, permíteme la expresión, de fondo, pero también hay cuestiones solamente que atienden a una meramente redacción o tecnicismos a nivel texto para estar en sintonía con esta nueva normativa. Obviamente se pretende que de manera gradual, como esto lo tenemos desde el 1 de mayo 2026, pues a partir de esa fecha y lo que resta de 2026, cada uno de los sectores económicos del país valoren y empiecen a visualizar la adecuación y transición gradual, al menos lo que establece en cuestión de jornada laboral. En cuanto a distribución, eso de momento no se mueve, muchachos. Eso de momento lo tenemos particularmente definido de la misma manera a razón de jornada diurna, nocturna y mixta. Eso de momento no hay un cambio sustancial que esta reforma haya hecho. Por el contrario, al día de hoy, esta reforma solamente contempla para estos efectos jornada diurna máximo de 8 horas diarias, jornada nocturna 7 horas y media y jornada mixta, perdón, jornada nocturna 7 horas y jornada mixta 7 horas y media, de las cuales menos de 3 horas y media son susceptibles a tomarse del horario nocturno. En este sentido, para establecer una jornada diurna, pues tenemos un rango de tiempo que va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La jornada nocturna parte de las 8 de la noche y corta hasta las 6 de la mañana en ese rango de tiempo. La jornada mixta, por ende, en estas 7 horas y media, solamente es permisible, de acuerdo a la materia laboral, el tomar menos de 3 horas y media para que sea considerada jornada mixta. En ese sentido y con estas reglas de juego, no encontramos, al menos en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, no se encuentra una cuestión que cambie esta percepción que hemos tenido. Esto seguirá siendo igual.
¿Qué es lo que cambia entonces? Bueno, lo que cambia ahora son, vuelvo a repetir, algunos tecnicismos, algunos puntos en específico que al final del día nos permitirán inclusive echarle un vistazo a los contratos que tenemos firmados al día de hoy con nuestros trabajadores. Te plasmo, por ejemplo, aquí un comparativo de lo que establece el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior, en su redacción anterior, comparado con lo que al día de hoy pues tenemos ya con esta reforma. Aquí el artículo 58 no tuvo mayor impacto, mayor cambio, más que una parte técnica, una parte de conceptualización, que al final del día, palabras más, palabras menos, lo único relevante de este artículo 58 al final del día fue que de común acuerdo, personas empleadoras y trabajadoras, se podrá abrir la posibilidad de distribuir esta jornada de trabajo. Y esta redacción atiende justamente a esa flexibilidad que pretende el legislador que se tenga al momento de estar consensando las relaciones laborales. Es decir, yo te contrato y con esta posibilidad, pues la idea en aras de cumplir con estas nuevas limitantes, reducciones de jornada, pues vamos a convenir a razón de cómo vamos a distribuir el tiempo de trabajo, efectivo de trabajo, y en qué días. Obviamente, algunos todavía con estas actualizaciones creen que, pues dado que normalmente trabajamos la mayoría de lunes a viernes, pues ahora se abre la posibilidad para descansar sábados y domingos. Sin embargo, es importante considerar que este famoso séptimo día conferido en la materia laboral no tiene tampoco mayor cambio. Al contrario, este séptimo día, muchachos, sigue existiendo, no se reforma, no se cambia y sigue estando exactamente reconocido tal cual previo a la reforma, ahora con estas actualizaciones. Es decir, por cada 6 días de trabajo, el trabajador deberá gozar de un día de descanso, por lo menos. Eso sigue manteniéndose. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún y con la reducción de la jornada laboral, aún y con ello, puede ser que ya con este nuevo esquema, y ahorita lo vamos a ver de manera didáctica, con este nuevo esquema inclusive te puede dar para que sigas trabajando o se siga contemplando el trabajo de lunes a sábado y descansar solamente el domingo. Entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? Bueno, el beneficio quizás estuvo que de lunes a sábado, lejos de trabajar las 8 horas o distribuir las 48 horas en una semana, pues solamente vas a distribuir a razón de 40 horas. O viéndolo desde otra perspectiva, de manera gradual, ir bajando 2 horas de lunes a sábado. A eso se refiere esa nueva redacción que contiene el artículo 58, al establecer la posibilidad de un acuerdo en común entre el patrón y el trabajador. En consecuencia, el artículo 59 será un artículo que es justamente el punto de partida para el análisis de esto que vamos a hacer. El artículo 59 anteriormente establecía, sí, que no podría exceder la jornada laboral de los máximos legales permitidos por la legislación laboral. Sin embargo, ahora con el artículo 59 reformado, queda redactado a razón de una duración máxima de 40 horas semanales. Conta, me acabas de decir que esto ya entra prácticamente a partir del 1 de mayo. Sí. Sin embargo, recuerda que como todo buen decreto, tenemos artículos transitorios. Artículos transitorios que enuncian ciertas particularidades. Y permíteme, por favor, referenciarte el artículo segundo del decreto de esta reforma. ¿Qué es lo que te dice este artículo segundo? Bueno, que de manera gradual esta reducción se alcanzará a razón de la siguiente proporción y nos dan ciertos parámetros en función del año en donde nos encontremos. Te pongo el ejemplo. En este caso, al menos lo que resta de 2026, de mayo a diciembre,
seguiremos contemplando una jornada semanal laboral de 48 horas. Si manejas, por ejemplo, jornada diurna, pues entonces distribuida esas 48 horas semanales a razón de 8 horas diarias como máximo. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el 2027, a partir del 1 de enero de 2027, empezaremos a manejar una jornada laboral de 46 horas. ¿Qué va a conllevar esto? Que probablemente si tú tenías hasta este momento un esquema de trabajo donde te estaba permitiendo cumplir sin mayor problema con tus procesos y el día de mañana ahora resulta que tienes que reducir 2 horas semanales para esos procesos, ¿qué es lo que va a implicar para ti como empresa? ¿Qué es lo que va a implicar para ti como negocio? Bueno, ¿cómo es que puedes optimizar tus procesos y reducirlos a razón de 2 horas? Porque esa reducción, si tú notas, va a ir aplicándose de manera consecutiva hasta el 2030 a lograr esa reducción de 40 horas semanales. Entonces, de manera paulatina, año con año, estarás funcionando, deberás de estar observando cómo es que vas a tener que ajustar esos procesos de trabajo de tal manera que logres estos ajustes. En este sentido, muchachos, la distribución de esta jornada, pues particularmente establece el artículo tercero transitorio que te dará un periodo, una periodicidad para que tú puedas ir ajustando esos procesos de trabajo, los puedas ir manejando, de tal manera que a partir del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 comiences ya a visualizar cómo es que vas a aplicar esa reducción con vísperas a 2027. Y tú te preguntarás, bueno, Conta, basta con que solamente a nivel interno yo pueda contemplar esta reducción, yo pueda me, medio decirle o decirle a Secretaría de Trabajo, inclusive al Seguro Social, que estoy cumpliendo con esta disposición. Bueno, resulta importante considerar, y no hay que perder de vista, que esto implica inclusive también, muchachos, un tema donde ahora involucrará disposiciones, tengo que ser muy enfático en esto. Al día de hoy no las tenemos, pero que sí están con esta reforma contempladas para que estén de acuerdo a un registro electrónico que emitirá la propia Secretaría de Trabajo para poder vigilar esta duración de jornadas. ¿Qué quiero decir con esto? Textualmente, la Ley Federal de Trabajo se reforma, y ahorita lo vamos a ver en qué artículo, para enunciar que la Secretaría de Trabajo proporcionará reglas particulares para que de manera electrónica el patrón comunique a Secretaría de Trabajo hora de entrada, hora de salida de ese su trabajador. De esta manera, electrónicamente, la Secretaría de Trabajo, al momento en que publique, y por favor subrayo, publique, porque todavía no lo ha publicado, esto estamos a la expectativa de que lo haga, en el momento en que publique las reglas particulares para establecer el control de la reducción de la jornada laboral, es importante que entendamos, muchachos, que los controles a nivel interno que cada empresa establezca, es importante seguirlos. Entonces, no se trata solamente de como medio hacer que hacemos, pero al final no hacemos. No, al final del día, si tienes que ocuparte, si tienes que observar y voltear a ver cómo es que están los procesos de trabajo y qué tanto impactaría tanto para tus finanzas, tanto para tus procesos de trabajo, esta reducción al final del día. En este sentido, vamos a considerar esta, esta opción de la dosificación de la jornada laboral. Lo que yo te estoy plasmando aquí en la lámina, en una primera instancia, es lo que se pretende llegar al año 2030. A esto vamos a llegar en 2030, considerando, vuelvo a repetir, que la jornada esté considerada a razón de 8 horas diarias, porque esto, vuelvo a repetir, no se cambia,
Simple y sencillamente dosificarla de tal manera que a la semana pues permitan el llegar a 40 horas. En este sentido, decíamos al día de hoy, pues tenemos un aplicativo a llegar a 48 horas de manera dosificada y obviamente pues al momento no tenemos mayor problema. El reto va a venir a partir de 2027, donde el total de horas a la semana sea de 46. ¿Cómo lo vas a dosificar? ¿Cómo lo vas a tener que estructurar? A eso es a donde queremos llegar en aras de establecer políticas, de establecer revisiones de esos procedimientos. Ahora, ¿esto es forzoso así como lo estamos plasmando aquí? No, porque recuerda que el 58 decía que de común acuerdo el patrón y el trabajador iban a dosificar o iba a ser permisible que dosificaran o se pusieran de acuerdo en el tema de la jornada. No sé, quién quita y que probablemente dentro de esta dosificación quizás establezcas jornadas no necesariamente de 8 horas, puede ser inclusive hasta de 7 horas, en aras de no rebasar esas 40 horas semanales. O quizás, lejos de establecer 8 horas diarias, contemplando que sean de lunes a sábado, pues quizás te lleve a dosificar de a 7 horas de lunes a viernes y el resto de horas que te queda por cubrir, ponerlas para el día sábado. Un ejemplo. Es decir, tú visualizarás de acuerdo a tus circunstancias la manera correcta en cómo lo vas a dosificar. Esto que te estoy poniendo solamente es un ejemplo, digamos que el cómo pretende quedar, pero no es una regla particular de que deba de quedar así. Probablemente tú tengas una industria donde los días sábados o los fines de semana no puedas cerrar. Y es justamente a lo que va encaminado ese texto de ley en redacción al decirte, ok, acorde a tus circunstancias, dosifícalo, valúalo de tal manera que al final del día no me rebases estas 40 horas semanales. Es lo único que te pido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde entramos justamente a observar y a voltear a ver ahora un tema relacionado con los controles que podrían llegar a establecer o que va a llegar a establecer la Secretaría de Trabajo. Sí, me queda claro que al día de hoy hay muchas aplicaciones que podemos tener, quizás podemos contratar, porque en el mercado ya empiezan a surgir quizás inclusive cuestiones donde puedes checar hora de entrada y salida a través de WhatsApp, inclusive. Y hay estos servicios que te ofrecen ciertas aplicaciones, ciertas empresas. Conta, ¿ese tipo de servicio es el que tengo yo que contratar? No, no te puedo yo decir en este momento si sí o si no. ¿Por qué? Porque nota qué es lo que dice esta fracción 36 que se adiciona al artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo. Esto es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a considerar lo siguiente. Dice esta fracción que dentro de las obligaciones que tiene el patrón está registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera. Y dice, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expedirá, subrayo, expedirá. Es a futuro, muchachos. Todavía no lo tenemos. Y por eso hice el comentario hace un momento. Estamos a la expectativa de que Secretaría de Trabajo expida esas disposiciones de carácter general para el registro de esas jornadas. Al día de hoy no lo tenemos, por eso te decía hace un momento, yo no me atrevería a decirte ahorita, sí, mira, esa aplicación que aparece publicada en redes sociales donde puedes registrar hora de entrada y salida, con esa nos vamos. No. ¿Por qué? Porque al día de hoy no hay una regla, no hay una normativa particular de Secretaría de Trabajo que diga, muchachos, estos son los que están autorizados
O miren, aquí hay un portal en mi página de internet donde a través de este portal tienen que hacer X o Y procedimiento. No, actualmente no lo tenemos. Entonces aquí, chicos, mucho cuidado en ustedes quizás consultar o ver videos, porque en ocasiones también los hemos encontrado en redes sociales, de personas que aseguran que al día de hoy su sistema, su software, con ese cumplen con esta parte o esta disposición del 132. No, al día de hoy, chicos, hoy, eh, miércoles 8 de julio, les aseguro, se los firmo, no tenemos todavía esas disposiciones publicadas por la Secretaría de Trabajo. Tengan por seguro que en el momento en el que se publiquen EFIFAC, los expositores que colaboramos con EFIFAC, estén seguros que seremos los primeros en darles a través de FIFAC, pues la premisa, analizar junto con ustedes estos puntos que redacte y que ponga a disposición Secretaría de Trabajo. Al día de hoy no lo hay, muchachos. Pero sí es importante que lo conceptualicen. ¿Por qué? Porque muchos están confiados en que, bueno, pues no habrá manera ahorita de que me digan o revisen que estoy cumpliendo con esta reducción. Yo seguiré estructurando mi plan de trabajo a 48 horas. Cuidado, porque ya cuando implementen estos registros electrónicos, cuando sean ya obligatorios para los patrones, ¿qué crees? Las sanciones no son nada baratas. Si vemos las sanciones por no cumplir esto, chicos, esas sanciones son por trabajadores, no por la totalidad de la plantilla laboral, ni por cada patrón, no, es por trabajador. Si las sanciones se llegaran a activar, fíjate bien, te plasmo, por ejemplo, el artículo 994, fracción cuarto bis, que no existía y que ahorita se implementa, es donde encontramos las sanciones. Para que te des una idea, fíjate, aquí te están diciendo que la sanción mínima es de 250 y máxima de 5,000 unidades de medida y actualización. Si quisiéramos sacar el importe, supongamos que estamos tomando como referencia la multa máxima. Si consideramos el cálculo sobre lo que hoy tenemos en valor de la UMA diaria, fíjate, el valor de la UMA diaria al día de hoy es de 117,31. Si multiplicas esa cantidad por 5,000, estamos hablando de una sanción que va aproximadamente sobre 586,000 pesos, poquito más de medio millón. Si tú tienes 1,000 trabajadores, multiplica esa cantidad por 1,000. Si tienes 15 trabajadores, multiplica esa cantidad por 15. Eso es lo que te podría acarrear el no estar actualizado, el no implementar de manera correcta y oportuna estos controles. Entonces, chicos, a donde vamos y el comentario a donde queremos dirigir su atención es justamente eso. Empiecen a echar un vistazo. Tienen todavía de alguna manera tiempo en este julio hasta diciembre para prever cómo van a adecuar la parte operativa en sus negocios, inclusive la parte administrativa, para poder cumplir justamente con estas disposiciones. Y un punto particular, el hecho de que se haya reducido la jornada laboral no quiere decir que con ello se traduzca también en una reducción de salarios. Justamente la disposición enuncia que no aplica o no implica la reducción de la jornada laboral una disminución en los salarios de los trabajadores. Te pongo el ejemplo. Imagínate que el día de mañana, como tú vienes trabajando con 8 horas diarias, suponiendo jornada diurna, el día de mañana con esta reducción quizás optes por reducir y dosificar por día de trabajo a razón de 7 horas. Estás trabajando 1 hora menos. Bueno, si yo trabajo 1 hora menos, quizás algunos puedan razonar así. Si yo estoy trabajando 1 hora menos, entonces voy a descontar por el día de trabajo lo proporcional a 1 hora y eso es lo que voy a pagar. Pues no. Recuerda que por eso se establecen salarios mínimos. Si tú vas a pagar salario mínimo, de ahí no puedes bajar en la remuneración a un trabajador. Entonces,
Si el salario, ejemplo, el mínimo, el día de mañana se encuentra en 450 pesos, un ejemplo, y aplicamos esta reducción laboral, tú no le puedes pagar menos de 450 pesos. ¿Me explicó? Tendrías que mantener al menos esa parte mínima independientemente del cómo quede la dosificación en el tema de la jornada, las horas cómo queden. Eso también es importante considerarlo. Ahora, una vez con esto, pasamos a otro tema que también ha causado mucha controversia relacionado particularmente con horas extras. ¿Tenemos cambios también en horas extras? Sí, muchachos, también en horas extras tenemos actualizaciones. Actualizaciones que al día de hoy también es importante no perder de vista y que muchos me están dejando de lado. ¿Por qué? Porque como esto, vuelvo a repetir, ya entró el 1 de mayo, ahora el tema de horas extras también cambia en dosificación. Al día de hoy, en duración, seguimos manejando 9 horas semanales extraordinarias como máximo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la forma en cómo lo estamos dosificando. Y esto va a seguir de manera gradual implementándose hasta 2030. Antes de pasar a este tema de las horas extras, me gustaría preguntarte si hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta o comentario que quieras hacer con lo que hemos platicado en el tema de la jornada. Saludo antes en lo que preparan por ahí comentarios en el chat, muchachos. O si alguien quiere tomar la palabra, por supuesto, puede levantar la mano en el chat y con todo gusto, pues le damos la palabra. Saludamos por acá a nuestros compañeros. Manuel Salazar, Gutiérrez Marco, Alex. Alex dice, muy buenas tardes, saludos a todos. ¿Ese registro digital es en cualquier programa? No, mi estimado Alex, recuerda, decíamos, hay que esperar las reglas particulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿de acuerdo? Contador, buenas tardes, gracias, buenas tardes. Alex, ¿cómo le voy a hacer con mis choferes que luego no se sabe a qué hora va a terminar el viaje? Ah, muy buena pregunta, Alex. Sucede que este tema de la reducción de la jornada se encuentra en disposiciones generales de la Ley Federal de Trabajo. Pero recuerden también, muchachos, que hay disposiciones particulares. Caso, por ejemplo, el que está planteando Alex. Alex, por la pregunta que plantea, presumo que su inquietud viene porque él está en el sector del autotransporte, probablemente. Ahí, mi estimado Alex, recuerda que vas particularmente a observar un capítulo específicamente de la Ley Federal de Trabajo, en donde de manera general, y esto no es nuevo, esto aplica inclusive con cuestiones previas a la reforma, no atiende ese sector en específico a estas limitaciones o limitantes en el tema de las jornadas laborales, por la particularidad que guarda, en tu caso, la parte del manejo y la relación laboral. De suyo te comento para que te des una idea y me entiendas el punto. En tu caso, en el sector autotransporte, no se calcula de la misma manera un salario diario que para el resto de sectores económicos. Para el resto de sectores económicos, la regla general es, tú pactas un sueldo, divides entre 30 y tienes salario diario. En tu caso no, porque en tu caso tienes diferentes modalidades para aplicar la forma en cómo le estás pagando a ese tu chofer, ya sea por kilómetro recorrido, por boleto vendido. Es decir, la regla particular en materia laboral te dice cuáles son las especificaciones, no como el resto de nosotros, los mortales, mi estimado Alex. Lo mismo, el mismo comentario, el mismo criterio aplica para el tema a nivel jornada laboral. En tu caso, quizás en tu sector no lo vas a ver tan patente, no lo vas a percibir tanto porque al día de hoy tu sector no funciona como el resto. Quizás esperando las reglas particulares de Secretaría de Trabajo, para cada sector haya reglas específicas para justamente el cómputo y cálculo de esas jornadas. ¿Me explicó? Sería el comentario al respecto, mi estimado Alex. Daina, pero para el 2027 serán 46. Sí, correcto.
y hasta el 2023, bueno, creo que ahí se invirtieron un poquito los números, Daina, es 2030, ¿sale? Ok, 2030 ya serían las 40 como menciona. Correcto, Daina, va a ser gradual. Correcto. José Antonio, todo claro, Lick. Gracias, gracias, José Antonio. Contador. Bueno, así está, aquí como en el Zoom, como contador. Dice, en mi caso tengo choferes foráneos que surten mercancía temprano y en ocasiones no alcanzan a regresar, quedándose a dormir en donde dejó la mercancía o en lugar cercano a la empresa. Correcto. Y por eso el comentario que hacía hace un momento con Alex para su sector, para esos casos en particular, la mecánica inclusive tanto de salario diario como de jornada, como de tiempo extraordinario, como días de descanso y como salario base de cotización es totalmente distinto. Habrá sectores, y qué bueno que lo comentan compañeros, y gracias por esos comentarios, porque justamente hay sectores, muchachos, donde no lo van a ver, no van a palpar tanto como en otros el tema de esa reducción, ¿de acuerdo? No lo van a palpar tanto por la dinámica, ¿de acuerdo? Me queda claro que si ustedes tienen una infraestructura donde tienen diversas divisiones, ejemplo, y caso, mira, me ganaste aquí el comentario, compañero o compañera. Dice, soy del sector comercial. Sí, pero dentro del sector comercial tienes una división de entrega, choferes, transporte. ¿Me explicó? Y hay una regla particular para ellos, así como hay una regla particular para tus agentes de ventas, así como hay una regla particular para tu sector administrativo. ¿Sí me explicó? Es decir, aquí tienes que evaluar muy bien hacia dónde vas a estar dirigiendo estas disposiciones para aplicarlas de manera correcta, ¿de acuerdo? Ese es el punto principal a donde esa ley federal de trabajo enuncia reglas generales y reglas particulares. ¿Me explicó? Esa parte nunca la pierdan de vista, muchachos, ¿ok? Wendy, adelante, mi estimada Wendy, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho un poquito lejos, pero sí te alcanzo a escuchar. Adelante, Wendy. Ok, ok, gracias. Bueno, mira, aquí la pregunta sería que pese a que para el 2027 es cuando ya estaremos básicamente con todas estas obligaciones, en este periodo de adaptación, ¿sugieres que se elabore un convenio modificatorio donde se pueda establecer cómo se va a checar ahora con el uso de dispositivos electrónicos, que se deje establecido desde hoy en estos, ya no tanto en los contratos que ya están hechos, simplemente en los modificatorios que se van a hacer desde la jornada que se reducirá gradualmente, desde la forma en que será checado la entrada y salida de la jornada, inicio y término, horario de comida o descanso. O sea, preparar eso desde hoy, aun cuando todavía no tenemos quizá estas reglas que mencionas, pero que ya podemos ir preparando el terreno en este sentido de los convenios modificatorios para, pues incluso plasmar que las horas serán convenidas patrón-trabajador para que no se presume que hay una arbitrariedad al modificar el horario y se presuma que hay una violación a las condiciones de trabajo o algo así. O sea, prepararlo con lo que ya tenemos y ir elaborando estos convenios. Correcto. Mira, sí, Wendy, lo que tú estás mencionando tiene mucho que ver con la definición de un control interno y reglamento interior de trabajo. Que esto, permíteme la expresión, independientemente a que imagínate que no hubiera existido esta reforma, siempre tuvimos y siempre hemos tenido el tema de aplicarlo para llevar justamente ese control. Sí, mi estimado Wendy, con los elementos que tú tienes, de momento, puedes ir aterrizando, materializando ese control interno que al final del día te va a permitir y te va a ser la base para que cuando se liberen esas disposiciones a nivel Secretaría de Trabajo, ya tengas, digamos, cierta plataforma, cierta metodología que solamente la vas a complementar o adecuar con esas disposiciones. Te pongo el ejemplo. Imagínate que yo soy tu trabajador, Wendy, y al día de hoy, con esto que tú ya estás conociendo, que estás viendo,
Imagínate que implementas por política interna un reloj checador o un aparato de esos que luego con la pura huellita puedes computar o puedes registrar la entrada y la salida y te va a dar un reporte. ¿Puedes empezar desde ahí? Sí, claro, Wendy, por supuesto que sí. Imagínate que el día de mañana, estoy suponiendo, imagínate que el día de mañana se publican estas reglas de las cuales estamos aplicando, muchachos. Entonces, en este orden de ideas, imagínate que ya con la base que tú tienes, quizás te permita con esos reportes que tú ya generaste, simple y sencillamente vincularlos o subirlos a a la plataforma que probablemente libere Secretaría de Trabajo, si es que lo deciden aplicar de esa manera. ¿Sí me explicó? Que yo no dudo que, así como ha pasado en otros sectores, quizás ahora venga una revolución, un área de oportunidad para quienes ofertan esos mecanismos de control de registro de entrada y salida y que ahora con las disposiciones de Secretaría de Trabajo se vinculen. ¿Me explicó? Es decir, que así, por ejemplo, como lo tenemos con facturación, que tenemos sistemas que nos dicen, ah, mira, conmigo facturas y en el momento en que le dices aquí o le das clic aquí en timbrar o emitir, en automático ya te aparece la factura en el portal del SAT. Imagínate que acá, ahora en tema laboral, te digan, ah, pues mira, ya utilizas este módulo o este sistema, ok, mira, Secretaría de Trabajo nos está permitiendo vincular con su plataforma estos registros con las disposiciones que ha publicado. Y ahí lo tienes. En el momento en el que el trabajador llega, ponga la huella o llegue y ponga su card, su tarjeta para checar, perfecto. Con eso en automático ya se está registrando en tiempo real en Secretaría de Trabajo. No sé, estoy alucinando quizás, pero me da, conociendo cómo se han desarrollado diversas facetas en otros campos, puede ser que tengamos algo así. ¿A qué quiero llegar? A que con esto, mi estimada Wendy, compañeros, con los elementos que ahorita ustedes tienen y con la perspectiva que saben que va a ir Secretaría de Trabajo, empiecen ya a trabajar la parte control interno desde ahorita. Empiecen a formular controles para administrar eso que comentó bien Wendy, de hora de entrada, hora de salida. Quieren ustedes de manera electrónica, pueden hacerlo a través de una macros, a través de un aplicativo, a través de WhatsApp, no sé, ustedes sabrán de qué manera les es más fácil para ustedes, pero les servirá al final del día, por supuesto, como una referencia, una base para poder ir aplicando cuando se liberen esas disposiciones, ahora sí, ya la parte oficial con Secretaría de Trabajo. Eso sí, muy bueno en comentario y en sugerencia, por supuesto que sí. Lo pueden ir haciendo, ¿sale? Ok, vámonos ahora con el tema de horas extras. Permítanme avanzar, muchachos, y ahorita regreso con otra ronda de preguntas y respuestas. A ver, chicos, ¿qué tenemos con horas extras? Bueno, al día de hoy, solamente conocemos al día de hoy, hemos sabido, hemos conocido al día de hoy que en una semana un trabajador no puede elaborar más de 3 horas diarias y no más de 3 veces en una semana. Eso ustedes y yo lo conocemos desde años. Bueno, déjenme decirles que al día de hoy eso ha cambiado. Esa redacción que teníamos en Ley Federal de Trabajo, ahora ha- se ha modificado, se ha cambiado en perspectiva y en redacción. ¿Dónde lo tenemos? Artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo. ¿De acuerdo? En este sentido, vamos a considerar lo siguiente. En el artículo 66 te dice que ahora el trabajo extraordinario no deberá de exceder de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Eso es lo que te establece la Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, en este sentido, muchachos, fíjense lo siguiente. A ver, aquí tenemos que identificar en esa redacción dos cosas. La primera, la duración de horas extras y la segunda, la dosificación de horas extras. Fíjense bien. Si estamos hablando de duración, nos estamos refiriendo a esto que estoy resaltando en letras mayúsculas y en rojo, que dice
no excederá de 12 horas. Eso es duración. El siguiente punto que tenemos que identificar es dosificación. ¿Cuál es la dosificación? Viene a partir de la coma. Dice, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias y en un máximo de 4 días en este periodo. Eso es la dosificación, muchachos. ¿Por qué hago alusión a esta separación de de estos dos conceptos? Por lo siguiente, fíjense bien. Cuando nosotros avanzamos en las disposiciones para saber cómo se va a remunerar, resulta que ahora encontramos el artículo cuarto transitorio de este decreto. El artículo cuarto transitorio dice que también las horas extras se van a ir aplicando de manera gradual. Me queda claro que allá en el 66 nos dijo que eran 12 horas, pero el transitorio, fíjense lo que nos dice. Primero, el cuarto transitorio impacta a qué cosa, chicos, a la duración. Entonces, ¿a dónde está el impacto de esta tablita que ustedes están viendo? A la duración, no a la dosificación. Entonces, la duración dice se alcanzará de manera gradual, conforme a lo siguiente. Para 2026, 9 horas. Para 2027, 9 horas. Recuerda, tiempo extraordinario, 9 horas extras. Entonces, cuando estamos ante esta parte de duración, aunque el texto de ley te dice no excederá de 12 horas, para este 2026 es tanto como si este artículo transitorio te dijera, mira, quítale ahorita 12 horas, la palabra 12, y ponle, no excederá de 9 horas, de aquí al 31 de diciembre, ¿vale? Oye, Conta, ya estoy en 2027. Ok, vuelve a tu tablita, quítale 12, la palabra 12 a la redacción y ponle no excederá de 9 horas. Conta, ya estoy en 2028. Otra vez, quítale la palabra 12 y ahora ponle 10. No excederá de 10 horas en una semana. ¿Me explicó? Así es como se va a ir aplicando de esta manera hasta 2030. Ya cuando llegues a 2030, ahora sí, déjale la redacción como está actualmente. No excederá de 12 horas, pero te vas a tener que esperar hasta 2030. Ahorita le vas a quitar, de alguna manera, permíteme la expresión, le vas a quitar la palabra 12 y le vas a poner 9, 10 u 11, dependiendo el año donde te encuentres. ¿Sale? Ahora bien, siguiendo esto, chicos, ¿qué es lo que ya ahorita sí tenemos que empezar a manejar en este punto que ya tenemos actualizado? La dosificación. Vuelvo a repetir, anteriormente estábamos acostumbrados con el famoso 3x3, 3 horas diarias, 3 veces a la semana. Ahora no. Ahora sí, siguen siendo, me queda claro, al día de hoy, 9 horas extras, 2026, y tenemos 4 días para aplicar ese tiempo extraordinario con un máximo de 4 horas diarias. Si tú quieres irte al máximo de 4 horas extras diarias, entonces vas a tener para este 2026 lo siguiente. Lunes, 4 horas extras. Martes, 4 horas extras. ¿Cuántas llevas ahí? Llevas 8. ¿Cuántas te faltan para lograr las 9 que para este 2026 te está solamente acotando ese artículo cuarto transitorio? Te falta una. Entonces queda así. 4, 4, 1. ¿Me explicó? Conta, ¿qué pasa entonces para dosificación? Por eso hice alusión la separación entre dosificación y duración. Duración, recuerda, enfatizo, 9 horas extras. Dosificación, aquí lo vas a dosificar como tú gustes, pero que no rebase 4 horas diarias ni 4 veces a la semana. Entonces, para lograr esas 9 horas, puede ser que inclusive pongas 3 horas el lunes, 3 horas el martes, lleva 6, 2 horas el miércoles y 1 hora el jueves. ¿Qué pasaba antes? Antes solamente tenías 3,
3, 3. Eso es lo que pasaba antes. Ahorita ya no. Ahorita puedes tener 3, 3, 2, 1. Son tus cuatro eventos aquí y ninguno de estos cuatro eventos rebasa 4 horas diarias. Y en la sumatoria a la semana tienes 9 horas extras. ¿Me explicó? Conta, ¿y por qué es importante conocer esto en la forma en dosificación? Ah, porque mira, aquí sí vas a tener un impacto en dos áreas. ¿Cuáles son? Primero, Instituto Mexicano del Seguro Social, salario base de cotización. Segundo, ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? El artículo 27 de la ley del Seguro Social, recuerda, nos habla de la integración al salario base de cotización. La fracción 9 del artículo 27 te dice que las horas extras se excluyen de la integración al salario base de cotización cuando éstas están dentro de los márgenes permitidos por la Ley Federal de Trabajo. Si tu sistema de nóminas, si tú al momento de procesar tu nómina todavía estás aplicando el 3 por 3 y estás integrando, si de estas 3 por 3 excede alguna hora extra, estás integrando ese excedente por un cuarto día al salario base de cotización, al día de hoy, eso que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque la disposición actual te dice que tienes un cuarto día más. ¿Me explicó? Caso el que te estoy poniendo aquí en la lámina. A ver, de esto, así como lo estoy dosificando, pregunta, ¿cuánto integraría al salario base de cotización al momento de efectuar el pago de horas extras? Así como lo estoy dosificando. Respuesta, ninguna. Aquí ninguna hora extra, así como la estoy dosificando, ninguna entra a salario base de cotización con la nueva regla de juego, la cual, recuerda, está vigente a partir del 1 de mayo 2026. Entonces, aquí es un punto importante para que tú puedas observar un área de oportunidad para ti y que revises a ese sistema de nómina en el cual estás considerando la administración de ese tiempo extraordinario y cómo te está impactando en seguro social. Voy con la parte de la ley del impuesto sobre la renta. A ver, ¿qué tenemos en la ley del ISR? Cuando tú observas el artículo 93 de los ingresos exentos para personas físicas, hay una fracción que alude al tema de horas extras y te lo divide en dos. La primera, trabajadores que perciben el salario mínimo, que reciban un ingreso por tiempo extraordinario, las horas extras que se les paguen son 100% exentas, siempre y cuando estén dentro de los márgenes establecidos por Ley Federal de Trabajo. Lo que exceda, por supuesto, va a gravar para efectos de ISR, aún tratándose de salario mínimo. Conta, yo no gano el salario mínimo, gano más. Ok, para ti la exención está acotada a un 50% de lo que te pagan de horas extras. Y ese 50% está topado a un valor no mayor a 5 veces la unidad de medida y actualización. Lo que resulte menor es la exención de horas extras. Y esto que te estoy platicando, siempre y cuando se va a respetar, cuando esas horas extras no rebasen los límites establecidos por Ley Federal de Trabajo. ¿Cuáles son los límites establecidos por Ley Federal de Trabajo hoy por hoy? Esto que te estoy poniendo en pantalla. Fíjate bien. ¿Qué pasa si en este ejemplo ahora yo pongo una hora extra el viernes? Vamos a ponerle 3 horas extras el viernes y 2 horas extras el sábado. Estas dos ya integran salario base de cotización y pagan impuestos sobre la renta. ¿Me explicó? Esto es lo que ahora sí ya en tiempo real, muchachos, aquí ya no nos tenemos que esperar a que diga o no diga Secretaría de Trabajo, no, aquí ya está. Y esto es lo que muy pocos han observado respecto a estas nuevas disposiciones, muchachos. ¿Sale? Esto es 2026. De manera similar, lo van a encontrar aplicable para 2027. ¿Qué va a pasar en 2028? Regreso por acá
a esta tablita. Para 2028, ahora el tiempo extraordinario queda en 10 horas extras. ¿Me explicó? Aquí es muy importante, no pierdan de vista esa tablita, chicos. ¿Ok? Así es como van a ir dosificándose ese tiempo extraordinario. ¿De acuerdo? Lo que yo les comentaba en el tema de los séptimos días, tampoco es como que exista mayor aplicación o mayor actualización. Prácticamente aquí, en la parte que tiene que ver con el tema de los séptimos días sigue exactamente igual, no hay ninguna actualización, solamente establece que por lo menos se deberá otorgar, es la única parte técnica en redacción que se agrega, se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Conta, si con esta dosificación me da para 2 días de descanso, 2 días de descanso otorgarás con goce de salario íntegro, pero por lo menos uno. Conta, ¿forzosamente tiene que ser el domingo? No, no tiene que ser el domingo, pero por lo menos dentro de cualquier día de la semana, un día sí tienes que permitir al trabajador que descanse. Eso no se mueve, muchachos. Eso sigue prevaleciendo y sí, solo si trabaja el colaborador en domingo, se le aplica un pago de prima dominical no menor al 25%. ¿Vale? Eso también sigue preservándose, sigue conservándose en Ley Federal de Trabajo. Si el trabajador trabaja en domingo, se le paga prima dominical de por lo menos el 25% de los salarios ordinarios de trabajo. ¿Me explicó? Así es como las disposiciones al día de hoy quedan en materia laboral. Hasta aquí, muchachos, vámonos con la última ronda de preguntas y respuestas. Vámonos por aquí con los... el chat. A ver, ¿dónde me quedé? Daina, ¿dónde podemos checar eso que menciona de los choferes? Ah, muy bien, Daina. A ver, déjame, te lo ubico aquí en la Ley Federal de Trabajo. Permíteme tantito. Mira, eso lo puedes ubicar particularmente en capítulo sexto, que es Ley Federal de Trabajo, ¿vale? Por ahí del artículo 256. A partir de ahí empieza toda esta parte de la regulación en el tema para transporte, autotransporte, ¿vale? Alex, es que la mayoría paga según el salario conforme a los salarios mínimos profesionales, casi no pagan por viaje por kilómetro. Se paga un bono por kilometraje recorrido, entonces casi no se va a notar ese cambio en la reducción de la jornada laboral. Correcto, ahí mi estimado Alex, mira, particularmente no soy muy experto en la parte de autotransporte, pero sí sé de algunos convenios que tienen con Canar, si no mal recuerdo, para ese sector en particular. Yo te sugiero los puedas consultar porque sí guarda una particularidad muy bonita en ese sector en donde estás. Y te voy a adelantar algo, no hay mucha información al respecto, pero vamos a platicar por aquí con EFIFAC para poder contactar a un experto en esta materia, si es que ustedes tienen dudas en este punto, y con todo gusto para que lo puedan aprovechar al máximo. ¿Sale? Contador, en mi opinión, las variables que se presenten con esta reforma estará más claro cuando se emitan las reglas del registro electrónico. Correcto, totalmente de acuerdo, compañero. Alex, profesor, ¿qué piensa de la ley de trata de personas que habla de la explotación laboral? Si la empresa paga horas extras triples sin justificación, podría caer en penas penales. Totalmente de acuerdo, mi estimado Alex. Y sí, de hecho, justamente esa ley va relacionada con el artículo 1000 de la Ley Federal de Trabajo, que aplica sanciones económicas, pero también tiene una relación directa con esa ley por la explotación laboral, ¿de acuerdo? Y sí, la consecuencia penal sumamente fuerte. De ahí que normalmente cuando nos toca abordar el tema de horas extras, jamás recomendamos el que se caiga en pago de horas extras triples. Justamente por eso, mi estimado Alex. Daina, entonces 9 horas en 4 días a la semana dosificadas. Para 2026, Daina, sí, totalmente. Ana Cristina, buenas tardes. Si contrato a una persona que su día de descanso no sea el domingo, ¿a ese trabajador le debo pagar prima dominical? Sí, correcto, Ana. Si el trabajador trabaja en domingo, sí, mi estimada Ana, le vas a pagar justamente esa prima dominical.
Wendy Canacar. Correcto, gracias, Wendy. Te agradezco mucho la precisión. Correcto, es Canacar. Gracias. Muy bien, chicos. Pues con esto finalizamos este evento. Estaba destinado justamente una horita nada más con esta parte. Relativamente, pues son los puntos particulares que tenemos en esta reforma. Y pues de antemano agradezco la oportunidad en esta ocasión y a todos y cada uno de ustedes por la atención recibida en este punto. Muchísimas gracias, chicos. Un, un abrazo a la distancia, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.